Listo, ahí estamos. 9:05. Sí, vamos a iniciar, por favor. A ver. Bueno, igualmente, como siempre, deseándoles un feliz año, ¿no? Ahora ya nuevo. Que cada una de sus metas se cumpla, cada uno de los objetivos que ustedes se propongan. Y pues no nos queda más que seguir adelante, ¿no? En esta situación. Escuché que están reevaluando algo sobre la parte presencial, ¿no? Es que algunas facultades estaban yendo a algunos laboratorios. Si sea alguna novedad, yo les he de informar, ¿no? No se preocupen en ese sentido. Pero en teoría íbamos a iniciar la última semana de este mes, va a ser alguna práctica, ¿no? Un centro de química se había coordinado, pero no nos han dicho nada de momento, así que vamos a estar pendientes de esa información de repente, ¿sí? Por otro lado, bueno, vamos a continuar. Me avisan, por favor, si escuchan adecuadamente y si ya pueden observar la pantalla. Sí se le escucha, profe, y sí se ve la pantalla. Sí se puede observar, profe. Gracias. Listo, bueno. Vamos con esta segunda partecita de la unidad número 2. Y con esto acabaríamos ya esta segunda parte. Recordarles que de aquí ustedes van a tener una prueba en el próximo lunes, ¿no? De aquí entonces tendríamos esta clase. Día jueves es ya prácticamente introducción o la primera parte de la unidad número 3, que es un poco más larga y donde, digamos, tienen más relación con las prácticas que van a hacer, ¿no? En teoría, entonces, digamos que por eso estamos un poquito llegando hasta esos temas antes de que vayan al laboratorio. Entonces, tal vez se desacelera un poquito el ritmo luego de que acabemos esos temas, así que no se preocupen. Y recordemos que también tienen sus exposiciones, tienen que hacer, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el final. De cualquier manera, yo les he de ir informando cualquier situación, ¿de acuerdo? Bueno. Entramos a la unidad número 2, segunda parte, y hablamos de oxidorreducción. Nuevamente vamos a hacer un pequeño recuento y un pequeño, digamos, que resumen de estas características de la oxidorreducción y posteriormente nos centraremos un poquito más en, digamos, los aspectos que tenemos que considerar para las posibles aplicaciones dentro de la química inorgánica. ¿Sí? Igual algunas características importantes. Dentro de los conceptos básicos, usted, pues, seguramente ya en algún momento analizó este tipo de reacciones, así que la parte de igualación de ecuaciones y todo lo demás, pues eso queda de lado. Simplemente esto es un recordatorio, ¿de acuerdo? Reacciones de oxidorreducción. Pues, como usted sabe, se refiere a la transferencia de electrones. Entonces ahí van a ver conceptos como agente oxidante, ¿no es cierto? O agente reductor. Agente oxidante es un agente oxidante porque al reducirse oxida a la otra especie. En este caso, se está reduciendo el cerio para oxidar al hierro. Y asimismo, un agente reductor se oxida para reducir a la otra especie. Entonces, aquí el hierro está sufriendo una oxidación para reducir al cerio. Así es como lo vemos en pares, ¿no es cierto? Y esta es otra terminología que debe usted dominar. ¿Sí? Cuando hablamos de relaciones ya en términos globales, también se suele, digamos que dividir a la reacción como semireacción de reducción, la semireacción que sufre la reducción. ¿Sí? Entonces aquí el manganeso pasa de 7 más a 2 más. Se está produciendo una reducción. Y en la semireacción de oxidación, en cambio, vamos a pasar de 2 a 3, caso del hierro, ¿no? La parte de igualar los electrones y la parte de aplicar cada uno de esos métodos, pues ya queda de su parte, ¿no? Y aquí simplemente tendríamos que poner nuestra expresión igualada, ¿no es cierto? Entonces esto es una reacción redox con el número de electrones que se transfieren y demás. ¿Sí? Así es entonces, así es como se vería una reacción en su totalidad. Y bueno, obviamente de aquí viene la parte de, digamos, unión, la parte que conecta tanto la química como la electricidad, ¿de acuerdo? La parte química va a generar, o es una reacción química que nos genera electrones de por medio.
Y si hay un flujo de electrones, pues entramos en la electricidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay un flujo de electrones, hay un flujo de electricidad, vamos a poder medir magnitudes como la intensidad, ¿sí? el voltaje en un circuito específicamente, ¿sí? Y vamos a ver cómo está diseñado ello. Adicionalmente, decirles que la intensidad va a ser proporcional a la velocidad de reacción. Y asimismo, el voltaje es proporcional a la energía libre de Gibbs de la reacción. ¿De acuerdo? Y esta relación nos va a permitir identificar las sustancias reaccionantes. También vamos a ver una clasificación. Si estamos hablando de electricidad, también es importante mencionar la carga eléctrica, que esto viene de la física, ¿no? Y la constante de Faraday, que no es más que un mol de electrones, ¿no es cierto? Entonces, este Faraday vendría de multiplicar 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb por una mol. 6.023 por 10 a la 23. Aquí está la constante de Faraday. También se puede utilizar estos términos, ¿de acuerdo? Estos conceptos para aplicarlo en alguna parte. Sí, sobre todo, digamos, ejercicios que tengan que ver con la química y la electricidad. Ahí hay, digamos, que estas relaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, para hablar de un circuito, sí, que es justamente lo que relaciona la parte de la química con la electricidad, pues tenemos que hablar de las celdas electroquímicas, ¿sí? De las celdas en general que van a estar o que van a ser parte de este circuito. Y tenemos aquí varias clasificaciones, o por lo menos las dos más importantes son las siguientes. La primera, en términos del tipo de reacción que tengamos. Entonces vamos a tener como primer tipo las celdas galvánicas o voltaicas. Y aquí vamos a tener una generación espontánea de electrones, pero a partir de una reacción de tipo espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner en contacto, ¿sí?, estas sustancias con la respectiva solución y se va a dar de manera espontánea. Ahora, va a generar electrones, pero no sabemos en qué tiempo. Aquí simplemente decimos que va a ser espontánea o no. No estamos hablando de la velocidad, no estamos hablando de cinética todavía, ¿de acuerdo? Ejemplos de estas, los más comunes son las baterías, celdas de tipo galvánicas conectadas en serie, por ejemplo, las baterías de los carros a combustión, ¿no es cierto?, que llevan quedando un poquito de lado. El otro tipo son las celdas electrolíticas. Y aquí, por algún motivo dentro de la inorgánica necesitamos ir en contra de la espontaneidad de una reacción, pues podemos ponerle energía para que se dé. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos que aplicar esa energía, debemos aplicar un potencial para que se dé esa reacción. Obviamente, si lo vemos en términos industriales, pues tenemos que ver hasta qué punto es rentable, ¿no es cierto? Si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Sí? Muy bien, eso respecto al primer tipo. Si hablamos del segundo tipo, aquí tenemos que analizar, en cambio, dependiendo de qué sentido tome la reacción o si existe una reversibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, primer tipo, justamente como su nombre lo dice, son reversibles. ¿Qué sucede aquí? Pues la reacción se va a dar en un sentido. ¿Sí? Entonces genera los respectivos productos. Pero si nosotros cambiamos o invertimos el flujo electrónico, simplemente va a pasar al contrario. ¿De acuerdo? Un ejemplo característico de esto son las baterías recargables, ¿cierto? Entonces allí, por espontaneidad o al uso, cuando fluye electrones, cuando fluye corriente, usted está utilizando, ¿no es cierto?, la batería. Una vez que se desgasta, usted le conecta a el enchufe y posteriormente pues se recargan. Obviamente esto tiene unos ciclos de carga, no va a durar para siempre, esto es hasta que llega a un equilibrio específico, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando la vida útil de la batería acaba. ¿Sí? Pero ese sería un ejemplo más común, podemos decir la batería de sus celulares, ¿no es cierto? O de baterías que son recargables. Y aquellas que son irreversibles son aquellas que una vez que se da este flujo electrónico, que tenemos los productos, que se produce la oxidación y la reducción, no se puede volver a los productos iniciales
y ni aunque se le ponga bastante cantidad de voltaje, ¿de acuerdo? Ni aunque se cambie el flujo electrónico, la dirección, como se suele decir. ¿De acuerdo? Esto es más complicado. Lo que suele ocurrir aquí es que tenemos subproductos o que al aplicar el voltaje obtenemos otro tipo de compuestos que no son el objetivo. ¿Okay? Entonces, estos son las celdas electroquímicas de tipo irreversibles. ¿Okay? Estas son entonces las principales. Ahora, dentro de la representación esquemática de estas celdas, tenemos esta que es muy interesante y tiene bastantes de los libros de analítica, ¿no es cierto? Esta línea aquí va a representar el límite de las dos fases, ¿de acuerdo? Esta es la interfase. Estas dos barras nos van a representar el puente salino y aquí también la otra interfase, ¿de acuerdo? Estos son fenómenos de interfase realmente. Tenemos aquí el cadmio, si no tiene nada, si no tiene ninguna carga, sepa usted que es el sólido, ¿sí? Una placa. Y si tiene carga, en este caso, o más, pues va a ir acompañada de la respectiva concentración, como lo vemos aquí. Entonces, esto representa a la primera parte, ¿sí? A lo que está ubicado, lo que en este caso sería el ánodo, ¿de acuerdo? Aquí representa esto. Estas dos placas del puente salino, y acá tenemos nuevamente plata. Si no tiene ninguna carga, es una placa del metal, en este caso plata. Y tenemos aquí una solución 0,02 molar. ¿Sí? Así es como lo representamos en esta partecita. Ya vamos a averiguar cómo sería el fenómeno. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que tomar en consideración ese diagrama que me parece bastante interesante, ¿sí? Que nos representa el mecanismo de transporte de la carga en celdas de tipo electroquímico, ¿sí? Entonces tenemos que considerar tres aspectos principales. Primero, que los electrones van a circular entre los electrodos por el conductor externo, ¿de acuerdo? Entonces estos son los electrodos, ¿sí? Con su respectiva solución, y este es el conductor externo. Puede ser de cualquier metal conductor, ya saben, ¿no? Que existe el cobre, puede ser oro si tiene más dinero, y así sucesivamente. Generalmente los metales puros, ¿sí? Y más barato cobre, ¿de acuerdo? Entonces esto generalmente es de cobre. No necesariamente, pero generalmente sí. ¿Sí? Segunda cosa que tenemos que tomar en consideración. Los aniones y los cationes circulan dentro de la celda. Entonces estamos aquí dentro de la celda, pues es a través del puente salino. Aquí tenemos soluciones que usualmente es como por ejemplo el nitrato de potasio, cloruro de sodio podría ser, o alguna sustancia que nos haga de puente, ¿cierto? Y las reacciones se producen en los electrodos, aquí en esta parte y en esta parte. Ahora, ¿cómo se da el procedimiento en general? Primero, comenzamos acá en este electrodo, ¿no es cierto? Decirles que en términos generales se ha estandarizado que en la parte izquierda se produzca la oxidación y por lo tanto esto va a ser un ánodo, ¿de acuerdo? Oxidación, ánodo, para que tenga una, digamos, una manera de relacionar. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Esta placa que la tenemos aquí se va a ir desgastando, ¿no es cierto? Se va a ir de a poquito desgastando hasta que, digamos que no quede nada, se podría decir en el caso extremo, ¿no es cierto? Entonces se va a ir desgastando, vamos a pasar de cobre 0 a cobre 2 más, con la liberación de dos electrones, ¿no es cierto? Esos dos electrones, ¿a dónde van a ir? Van a ir a el flujo de corriente que va a haber aquí. Entonces los electrones tienen este sentido. Parten de aquí, es aquí donde se originan. Obviamente recorren todo este segmento y llegan acá a la placa de plata. Aquí tenemos electrones disponibles. Y la plata entonces de la solución, al llegar a la interfase, recordemos son fenómenos de interfaces, al llegar a la interfase pues va a pasar de plata 1 más a plata 0, entonces se va a ir depositando. Usted va a ver que se va llenando esto, esta placa se va a ir depositando la plata que se ha reducido, ¿de acuerdo? Entonces acá se va a producir el fenómeno de reducción. Oxidación en este lado, en el ánodo, reducción en el cátodo. Y un ejemplo que siempre le suelo yo decir al estudiante es que lo relaciona así, ¿no? Oxidación, ánodo, vocal, y reducción, un cátodo.
Entonces, consonante, consonante, ¿de acuerdo? Para que no se le olvide. Y en términos generales, siempre el ánodo va a estar a la izquierda. Entonces, siempre que usted tenga a la izquierda de la representación, va a ser el ánodo, ¿cierto? Esa es una manera de recordar un poquito esto para que no se le olvide, porque usted sabe, siempre tiene que tener en claro, usted es bioquímico, entonces que no se le olvide. ¿De acuerdo? Esas son las ayudas estas de memoria, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. Usted puede recordarlo como lo necesite. ¿Sí? Entonces, este es el fenómeno en términos generales. ¿Sí? Ahora, obviamente, si en el lado izquierdo usted va a estar generando cargas positivas y tenemos que recordar que cada solución es o debe ser eléctricamente neutra. Para que se produzca esa electroneutralidad, tenemos que poner cargas negativas. ¿De dónde vienen esas cargas negativas? Justamente del puente salino. Entonces, se pone una carga, ¿sí? Se pone un catión, cobre 2 más, tenemos que poner 2 partes de nitrato, ¿no es cierto? Para que se iguale esa carga. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Al formarse o al reducirse la plata más a plata 0, estamos quitando cationes en este lado. Entonces la solución queda desequilibrada. Para que vuelva el equilibrio de carga, tenemos que poner cationes. ¿Qué cation? Pues el potasio en este caso ingresa y nuevamente es eléctricamente neutro, ¿cierto? Entonces todo este sistema está diseñado para que esté, digamos, eléctricamente neutra las soluciones y no haya ningún desequilibrio, ¿de acuerdo? Así es como funciona este procedimiento en términos generales, ¿no es cierto? Así tiene que usted observarlo. Muy bien. Otro concepto que tenemos que tomar en consideración son los potenciales de electrón. ¿De acuerdo? Y esto, como usted y como vamos a ver posteriormente en la ecuación de Nernst, tiene que relacionarlo con las concentraciones. A fin de cuentas, aquí tenemos concentraciones, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí concentración, concentración. Y de eso también va a depender el voltaje que se dé. Una de las relaciones que existe es justamente con la energía libre de Gibbs, ¿sí? Que esto va a ser igual al número de electrones de transferencia, la constante de Faraday y al potencial de la celda, que ya vamos a ver qué es. Y asimismo, posteriormente lo relaciona con la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Pero aquí, bueno, usted sabe que en el equilibrio ya no existen movimientos, así que posteriormente esto vamos a relacionar con Q, que es el cociente de reacción, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a los potenciales de electrodo, ¿sí? De igual manera que cuando usted o cuando se estandarizó las unidades, las magnitudes, cuando dijeron esto, vamos a definir que para todo el mundo sea 1 metro, esto para todo el mundo sea 1 kilogramo, ¿de acuerdo? Cuando se definió esto, también digamos que de manera análoga vamos a ver ahora para los potenciales de electrodo. ¿Cómo hacemos? Como ánodo, es decir, en el lado izquierdo, donde se va a producir la oxidación, tenemos este electrodo estándar de hidrógeno, SHE, sus siglas en inglés. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí primero una solución de actividad 1, concentración 1 molar. Vamos a tener un flujo de hidrógeno que al entrar en contacto con el platino va a producir un flujo de corriente, ¿de acuerdo? Una corriente de electrones. Este es el medidor, es un voltímetro. Vamos a saber cuánto se produce. Llega la placa y nuevamente, en este caso tenemos una solución de plata 1 más 1 molar y la placa respectiva, ¿no es cierto? Entonces, características de esto, del electrodo estándar de hidrógeno, primero actividad 1, tenemos un flujo de hidrógeno gas, tenemos aquí una placa que es inerte, aquí simplemente nos va a hacer este proceso de transferencia, pero no se va a carcomer como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Aquí no se va a carcomer esta placa, sino simplemente utiliza la interfase del platino para generar estos electrones. Entonces, este es un tipo específico de electrodo que simplemente nos presta la superficie nada más, pero no interviene, digamos, directamente, ¿sí? Entonces, el electrodo estándar de hidrógeno tiene estas características. Actividad 1. Y obviamente la especie con la cual está reaccionando también tiene actividad 1. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer para establecer los potenciales del electrodo? Todas las sustancias las vamos a comparar en sentido de reducción, porque siempre se va a producir aquí una reducción, ¿de acuerdo? Esto siempre va a ser el ánodo, siempre va a ser una oxidación, y acá a la derecha siempre va a ser una reducción. Entonces, en este ejemplo específico, con toda la parte estandarizada, con concentraciones 1 molar, el voltaje que está produciendo es más 0,799 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo tratamiento se realizó para todos los elementos, ¿de acuerdo? Y usted tiene Hamburg ahí. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la plata, aquí está más 0,799. Tenemos para el caso del cromo, el manganeso, 1,507 voltios, ¿cierto? Entonces, valores más altos o positivos y más altos significa que esa especie se reduce con facilidad. Valores más pequeños, como en el caso del litio, significa que va a ser difícil de reducir y más bien va a tender a la oxidación. ¿De acuerdo? Así es como usted tiene que verlo. Y aquí tenemos, aumenta el poder oxidante, aumenta el poder reductor. ¿Sí? Entonces, es así como se estableció esto. Y a estos parámetros, a estos potenciales de electrodo, a estos potenciales se les denomina potenciales estándar de reducción. Y eso es lo que siempre usted tiene que ver antes de resolver los ejercicios de la ecuación de NER. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, todos estos valores, como usted ve, como usted observa, son a concentraciones 1 molar, que es donde se estableció, donde se estandarizó, ¿de acuerdo? Donde se quedó de acuerdo que esa tabla se iba a utilizar y generalmente con potenciales de reducción. Hay también de oxidación, también hay, pero usted fíjese siempre que le estén dando en sus tablas potenciales estándar de reducción, no de oxidación, ¿de acuerdo? Ojo, por favor, tiene que leer despacio. Entonces, potenciales estándar de reducción. Muy bien. Una de las, bueno, de las personas que estudió esto a profundidad es primero este señor Daniels, con la pila de Daniels, y posteriormente las ecuaciones de NER. En la pila de Daniels, perdón, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el zinc y el cobre, ¿cierto? Aquí, bueno, para fines, digamos, pedagógicos, ya les dice cuál se oxida y cuál se reduce, ¿de acuerdo? Si se oxida, pues va a ir en el ánodo, y se reduce, va a ir en el cátodo. Nuevamente, oxidación, ánodo, reducción, cátodo, OA-RC, ¿cierto? Esta es la reacción global. Muy bien, este tipo de fenómenos también vamos a tenerlo a presión y a temperatura constante. Usted sabe que si ya modificamos la temperatura hay más movimiento, aumenta la cinética y esto ya no es igual. Asimismo la presión, ¿sí? Ya no tenemos el mismo peso de toda la atmósfera encima y por lo tanto también esto va a variar. Por lo tanto, para realizar todo este tipo de ecuaciones, todo este tipo de deducciones, vamos a considerar presiones y temperaturas constantes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer una relación aquí con estas expresiones de la termodinámica, ¿sí? Este no es un curso de termodinámica, por lo tanto, usted puede preguntarle a su profesor de físico-química cómo lo relaciona. No es difícil de cualquier manera, simplemente reemplazar estos valores, ¿de acuerdo? De cualquier manera, vamos a relacionar estos valores de potencial con la energía libre de viento, ¿sí? Reemplazamos los valores, sustituimos. Aquí, como les había indicado, tenemos que considerar productos o concentraciones estándar 1 molar para llegar a esta expresión. Y pues al sustituir ya los valores, este valor que teníamos arriba, vamos a llegar a esta expresión. Puede usted utilizarlo en términos de logaritmo natural o logaritmo en base 10, que es lo más común, ¿no? Aquí, como usted puede observar, R, T y Faraday son constantes. Entonces, esto se agrupa y tenemos un valor de 0.059 sobre N, que es el número de electrones que van a intervenir en la reacción. Esta es la más común que usted va a utilizar. Y a esta expresión se le denomina ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir la ecuación de Nernst? Nos va a servir para calcular el voltaje real, ¿sí? de un par de celdas y de un sistema donde ya la concentración no es necesariamente 1 molar. Nuevamente, no, digamos que no podemos llegar a una concentración 1 molar porque es caro y por todas las partes cinética y termodinámica, sino
tenemos menos concentración. Vamos a ver, o la expresión o la ecuación de NERSC nos permite saber cuál va a ser el voltaje a esas concentraciones. Entonces, tenemos en términos del cociente, a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, tenemos todos estos potenciales estándar de reducción. Y como les digo, hay tablas y tablas de esto que usted puede utilizar. Ahora, ya para utilizar nuestra expresión de la ecuación de NERSC, usted tiene que fijarse en esto, por favor. Vemos que aquí en la expresión tenemos potencial estándar de reducción, pero del par, ¿cierto? Aquí estamos analizando zinc y cobre. ¿Verdad? Entonces, para calcular eso, usted siempre tiene que poner potencial estándar de reducción menos el potencial estándar de la especie que se oxida. Y ojo aquí, por favor, porque uno podría asumir que es el potencial estándar de reducción menos el de oxidación, el que le da la tabla en términos de oxidación. No, aquí usted tiene que poner potencial estándar de la especie que se reduce o de la semireacción de reducción menos el potencial estándar de la especie que se oxida, es decir, de la semireacción de oxidación. Así es como tiene que trabajarlo, por favor. Esto estandarizado también. No se vaya a confundir aquí, por favor. Le estoy indicando, ¿no? No se confunda, porque ya le digo, va a haber ejercicios, va a haber problemas que por aplicaciones o por motivos le da en términos de oxidación. Pero usted tiene que saber que siempre trabaje con la tabla estándar en términos de reducción, que es como se dedujo todo lo demás, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Okay? ¿Qué pasaría nuevamente trabajando con nuestra ecuación, bueno, los pares de la pila de Daniels? ¿Sí? Aquí, como le digo, por fines pedagógicos, pues tenemos oxidación y reducción. Pero ¿qué pasaría si usted no tendría, o el libro ya no le quiere indicar esto? ¿Okay? Pues simplemente tendría estas expresiones en términos de reducción. Así es como le viene el ejercicio, ya vamos a ver. ¿Okay? Tenemos zinc, tenemos cobre. Lo que usted puede hacer en primera instancia es fijarse en estos dos valores, que son los potenciales estándares de reducción. De los dos, yo le había indicado que el que tiene un valor más positivo, es el que va a tender a reducirse. Y el que tiene valor negativo, digamos que va a tender un poco más a la oxidación. Por lo tanto, de los dos, el que tiene un valor mayor va a ser el que se va a reducir. Por lo tanto, el cobre va a sufrir la reducción y el zinc la oxidación. Así tiene que analizarlo, ¿de acuerdo? Si no le dice cuál se oxida y cuál se reduce, ¿no? ¿Por qué le va a decir? ¿Okay? Aplicamos lo que les había indicado. Potencial de la especie que se reduce. ¿Cuál es la especie que se reduce aquí? El cobre, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene? Más 0,34, más 0,34, menos. ¿Cuál es la especie que se oxida? El zinc. ¿Cuál es el valor? Menos 0,76. Entonces, menos 0,76. Y ya tenemos el valor de la celda ahora. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la celda es positivo, es más. ¿Sí? Le recomiendo que ponga los valores, ¿no? Más 1,1 voltios. Cuando está iniciando es adecuado poner el signo para estar conforme y hacer las respectivas relaciones. ¿Qué nos indica ese valor positivo ahora sí? Primero, que nuestra energía libre de Gibbs va a ser menor que 0. Y si es menor a 0 significa que K, nuestra constante de equilibrio, va a ser mayor a 1. Y por lo tanto, si nuestra constante de equilibrio es mayor a 1, el equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Por lo tanto, esta reacción es de tipo espontánea, va a generar productos. Si aquí en cambio nos hubiera salido negativo, si sale un valor de menos 1.1, menos 1.02, nos indica primero que la energía libre de Gibbs es mayor a 0, que nuestra constante es menor a 1 y por lo tanto el equilibrio de la reacción está desplazado hacia los reactivos, es decir, que no va a haber reacción. O es una reacción de tipo no espontánea. Así tiene que analizarlo, por favor, todos estos parámetros. Ya vamos a ver una tablita que resume un poquito esto, ¿de acuerdo? De momento, eso tiene que considerar. Obviamente, para nuestros fines, digo, en primera instancia, lo adecuado es que salga un valor positivo aquí, que se dé eso de manera espontánea. Bueno, la velocidad aún no lo sabemos. Vamos a ver aquí otro ejemplo. ¿Bien?
nos dice, teniendo en cuenta los potenciales estándar, indicar en qué sentido tendría lugar espontáneamente la reacción. Entonces, este es un ejercicio interesante porque ya le habla de espontaneidad. Por lo tanto, ¿qué le está queriendo decir el ejercicio aquí? ¿Sí? Le quiere decir que tiene que su valor de potencial de la celda tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, cuando el valor de potencial de la celda y del sistema es positivo, esto va a ser, pues, obviamente va a ser positivo el potencial y esto va a ir de reactivos a productos. ¿De acuerdo? En ese sentido. Entonces le da aquí la reacción y así le va a venir. Mire, siempre el sentido de reducción usualmente le da cobre más 2 electrones, cobre 0. Protón más un electrón, media molécula de hidrógeno. Entonces, potencial, reducción, potencial de reducción. De los dos, ¿cuál va a ser mayor? Pues los 0,34. Entonces, este tiene más tendencia a reducirse. ¿De acuerdo? Pero aquí usted todavía no sabe eso. Va a intentar simplemente el criterio de espontaneidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a considerar primero que el cobre se va a oxidar. Lo pone aquí en sentido de oxidación. Y el que se va a reducir es el hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, iguala para que el número de electrones sea igual a la expresión y aplica esta definición potencial total estándar de la celda va a ser al potencial de la especie que se reduce. ¿Cuál especie se reduce? El hidrógeno, entonces es 0, menos el potencial de la especie que se oxida. ¿Cuál se oxida o cuál consideramos que se oxida? El cobre, menos 0,34. Valor total de la celda, menos 0,34. Entonces es negativo. Si es negativo, significa que la energía libre de Gibbs es mayor a 0. Por lo tanto, esta reacción no se puede dar o es difícil, es no espontáneo. ¿De acuerdo? Vamos al otro caso. Consideramos que el cobre efectivamente es la especie que se reduce. Estamos poniendo aquí abajo. Y el hidrógeno es el que se oxida. ¿De acuerdo? Realizamos el mismo procedimiento. Igualamos, simplificamos y aplicamos la definición. Potencial de la especie que se reduce, en este caso es el cobre, 0,34, menos el potencial de la especie que se oxida, el hidrógeno que es 0, ¿cierto? Menos 0. Entonces, aquí ya tenemos un valor positivo de potencial de celda. Eso significa que la energía libre de Gibbs va a ser menor a 0 y por lo tanto esta reacción va a ser espontánea. Entonces hemos cumplido lo que nos indica, ¿cierto? El cobre, para que esta reacción transcurra de manera espontánea, no sabemos el tiempo, pero va a ser espontánea, ¿sí? Para que esta reacción sea espontánea, el cobre tiene que necesariamente reducirse. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a ese razonamiento, como usted ve, y aquí hay criterios de espontaneidad, ya que, digamos, un poco el ejercicio le mide si usted sabe que es efectivamente espontáneo o no espontáneo. Y también un poco para ir teniendo esa relación de cuál especie se oxida, cuál se reduce y por qué. Igual criterios de términos de potenciales de reducción y oxidación. ¿Cuál? Tenemos otro ejemplo aquí. ¿Sí? Nos dice en el primer literal, calcule el potencial estándar de la pila. Aquí tenemos la representación que les había indicado al inicio. A 25 grados centígrados, sabiendo que los potenciales estándar de reducción de cada electrodo son. Entonces tenemos nuevamente de las dos especies que estamos analizando, todas están en sentido de reducción, tal como viene en la tabla. Tenemos el potencial para el uno, el potencial para el otro. ¿De acuerdo? Literal B, calcule la fuerza electromotriz de la pila si las concentraciones de mercurio y de talio son de 0,15 y 0,93 molar respectivamente. Aquí le dice calcule la fuerza electromotriz, no se asuste, aquí le está diciendo calcule el potencial, ¿de acuerdo? Es otra manera de nombrar al voltaje, sí, al potencial. Listo, entonces le está pidiendo el potencial, pero a estas concentraciones ya no es 1 molar, ya no nos hizo fácil el ejercicio, ¿de acuerdo? Es variable. Por lo tanto, para el primer caso simplemente bastará con calcular o hacer la diferencia de estos potenciales y para el segundo ya tenemos que necesariamente utilizar la expresión de la ecuación de Néel. ¿Sí? Entonces procedemos, ¿no es cierto? Ya les había indicado el que tiene el mayor valor o el valor positivo
es aquella especie que se va a reducir, por lo tanto el mercurio es el que va a sufrir la reducción. ¿De acuerdo? Y el talio, por contraparte, va a ser la especie que se oxide. Usualmente se pone primero la oxidación, ¿sí? Usted puede colocarle cualquiera de los dos, así, encima, la reducción y abajo la oxidación, no hay problema. Con tal de que es igual, pues es lo adecuado. Sugerencia, primero oxidación, luego reducción. ¿Sí? La igualación por cualquiera de los métodos que usted conoce y vamos a igualar. Llegamos a nuestra expresión. Potencial total de la celda es el potencial de la especie que se reduce, ¿cierto? En este caso es el mercurio 0,86 menos la especie que se oxida. Entonces menos, ojo aquí por favor, 0,34. Entonces al final tenemos un potencial estándar de celda de 1,20 voltios, ¿cierto? Esto ya usted sabe que implica que la energía libre de Gibbs es menor a 0. Por lo tanto, esto es una reacción espontánea. Nos vamos a la segunda parte. Nos pide calcular el voltaje real. Ahora a unas concentraciones diferentes. Nos vamos a esta expresión. Les había dicho yo que esta es la primera que podemos utilizar en términos de logaritmo natural. Pero si no se quiere complicar, pues utiliza directamente esta expresión que ya está asociada R, T, la constante de Faraday y el logaritmo en base 10. Todo eso ya está agrupado en este valor que es 0.059. N sí va a variar siempre dependiendo de el número de electrones que se transfieran. ¿Sí? En este caso son 2. Y el logaritmo en base 10 de las actividades, que prácticamente son las concentraciones, ¿no? Ojo aquí, por favor. Líquidos puros y sólidos, la actividad va a ser 1. Entonces, actividad de mercurio líquido, 1. Actividad del talio sólido, 1. Para nuestra expresión, entonces, tenemos que considerar las concentraciones de el talio, que tiene aquí un coeficiente de 2. Por lo tanto, aquí también tenemos que elevarle al cuadrado, ¿no? Esto es cociente de reacción, ¿no? De repente nada más. Dividido para 0,15. 0,15 era la concentración del mercurio, ¿no? Entonces tenemos aquí toda la expresión y el voltaje, la fuerza electromotriz a esas concentraciones, aplicando la ecuación de Nernst, es 1,18 volts. Tenemos entonces hecho nuestro ejercicio y ya calculamos lo que efectivamente nos está pidiendo. ¿De acuerdo? Así es como aplicamos la expresión de la ecuación de Nernst. Bueno, entonces tenemos aquí un cuadro que nos indica el resumen de cómo tenemos nosotros que tratar cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, si el potencial de la celda al haber realizado esa resta nos sale positivo, la energía libre de Gibbs es negativa, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra constante de reacción va a ser mayor a 1 y por lo tanto nuestra reacción es espontánea. Si el potencial de celda es 0, cuando la vida útil de la pila acabó, la constante de equilibrio es 1 y la energía libre de Gibbs también es 0. Aquí estamos en el equilibrio, la muerte química, la pila ya no sirve, acabó sus ciclos, ¿cierto? Si en cambio nuestro potencial de celda es negativo, esto implica que la constante de equilibrio va a ser menor a 1 y que nuestra energía libre de Gibbs es positiva. Esta reacción o este par se considera no espontáneo, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos que nosotros aplicar energía para poder, digamos, aplicar esto, ¿de acuerdo? Digamos que de alguna forma, por algún método, necesitamos que la reacción se dé, aunque sea no espontánea. Tenemos que aplicar energía para que transcurra. Bueno, eso como un pequeño recuento de la parte de óxido-reducción. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Ya en la parte inorgánica, la parte industrial. ¿Qué sucede aquí? Pues que vamos a tener siempre nosotros a nuestras sustancias en contacto con medios que estén o pueden estar muy ácidos o pueden tener concentraciones de protones muy escasas, un pH bastante básicos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Si nosotros aplicamos la ecuación de Nernst a justamente soluciones con pH 0, pues el voltaje va a ser 0 a 25 grados centígrados.
Si lo aplicamos a un pH de 7, el voltaje va a ser menos 0,413 y a un pH de 14, pues menos 0,826 volts. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está indicando? Pues que la reducción del hidrógeno a protones o a hidrógeno gas es termodinámicamente menos favorable cuando trabajamos en pH neutros, que es lo más común, o pH básicos. Eso es lo que nos indica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que considerar eso para nuestros cálculos, ¿sí? O para el trabajo industrial. ¿Cómo o en qué también nos ayuda el trabajar con fenómenos de oxidorreducción? ¿Bien? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues también podemos utilizar métodos bajo los cuales favorezcamos procesos redos que nos importen o necesitemos, o desfavorecer los que no deseamos. Por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos que la plata se mantenga con este estado de oxidación de +1, ¿sí? Porque generalmente la plata, ¿sí? Lo que hace es reducirse fácilmente. Miren, con solamente 0,8 voltios se reduce al paso. Entonces nosotros no queremos que se mantenga con esa carga. Podemos aplicar aquí un contraión, sería aplicar cloruros para que se forme este precipitado, ¿de acuerdo? Y al formarse este precipitado es más difícil que se produzca la reducción. Vemos que ya tenemos un valor de 0,2, ¿cierto? Entonces disminuimos este valor. Usted sabe que al disminuirlo estamos también disminuyendo esta capacidad de la plata para reducirse. Es una manera de protegerlo, ¿de acuerdo? Podemos también, por ejemplo, tratar de mantener una especie también con un estado de oxidación específico, en este caso el cobalto, ¿sí? Aquí, para mantener al cobalto en un estado de oxidación de 3+, podemos aplicar amoníaco, ¿de acuerdo? Esto está en medio acuoso. Usted sabe que esto forma complejos en medio acuoso. Pero para que nuestra especie se mantenga con un estado de oxidación de 3+, es necesario que formemos este complejo con amoníaco, ¿de acuerdo? Y vemos nuevamente que estamos reduciendo estos valores, ¿de acuerdo? Esa es otra aplicación. O en el caso de cobre también podemos hacer, digamos, un tratamiento como en el caso anterior para la plata. ¿Sí? Aplicamos un contraión, en este caso cloruro nuevamente, o aplicar unos ligandos, unas bases de Lewis fuertes como la tiourea. En cualquiera de los dos casos nosotros vamos a mantener estable la carga del cobre más para que se encuentre en esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es uno de los objetivos. Por algún motivo necesitamos que el cobre esté en esta forma. Estas son algunas de las técnicas que se utilizan, ¿de acuerdo? Nuevamente, digamos que aplicando un poquito de la parte redox. Muy bien. Ahora sí tenemos que hablar un poquito de la cinética de estos procesos, ¿de acuerdo? Yo les había indicado todo lo que se ha recordado hasta ahora es para reacciones que se dan espontánea o no espontánea, ¿sí? Ahora, la espontaneidad, el hecho de que se produzca y genere electrones, no necesariamente tiene que ser rápidamente, ¿cierto? Eso puede tardar días, puede tardar semanas. De que sea espontáneo, se da, pero la velocidad es otro asunto, ¿sí? Entonces, ahí viene un poquito la analogía con los catalizadores. Recordemos, los catalizadores aumentan la velocidad de reacción, no intervienen, digamos que de forma tan directa, o si intervienen, luego se recuperan y nos aceleran la reacción. Entonces, reacciones que duraban un día pasan a durar 2 horas, 1 hora. Entonces, es más tratable. Acá pasa exactamente igual, ¿sí? Nosotros con el sobrepotencial lo que hacemos es que mejoramos esa velocidad a la cual se produce la reacción. Entonces vamos a acelerar los procesos de oxidorreducción. Por lo tanto, generalmente se suele utilizar un potencial mayor a 0,6 volts y alrededor de 0,6 volts de lo que tenemos para mejorar estos procesos. ¿Sí? Tenemos aquí un caso, un ejemplo en el caso del hierro, para pasar de hierro a hierro 2+. ¿Sí? Vemos que es bastante difícil que se produzca rápidamente esta reacción. Por lo tanto, allí tendríamos que aplicar un poquito lo que les indico, ¿cierto? En donde más aplicamos este tipo de
sobrepotencial. Cuando queremos, por ejemplo, obtener el agua deuterada. Usted sabe que esto se utiliza para bastantes análisis, específicamente de resonancia magnética nuclear. Y no solo eso, ¿no? También como marcadores y pues un montón de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como el potencial, el sobrepotencial para el deuterio es mayor que para el hidrógeno, entonces bastará con electrolizarlo con un potencial, un sobrepotencial adecuado para concentrar agua deuterada, ¿cierto? Otra de las aplicaciones que podríamos tener aquí. Bueno, respecto de los mecanismos, pues ya se han hecho varios experimentos y se puede resumir a estos conceptos que vamos a ver aquí abajo, ¿sí? En términos generales, la reducción de un oxoanión, un oxoácido, va a ser más rápida conforme número 1 o número A disminuye el estado de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces va a ser más fácil nosotros reducir una especie de cloro que tiene una carga de 1 más a una especie cuyo cloro tiene 7 más, ¿cierto? Obviamente hasta por el número de electrón. Va a ser más fácil reducir esto que esto. Primero entonces, va a ser más fácil reducir un oxoanión, un oxoácido, cuando disminuye el estado de oxidación, ¿sí? Número B, cuando aumente el tamaño del átomo central. Entonces, entre el cloro y el yodo va a ser más fácil reducir al yodo, ¿sí? Y número C, cuando aumenta la concentración de protones. Obviamente, si hay más protones en el medio, va a aumentar esta reducción, como ya habíamos visto también anteriormente. En términos generales, también la formación y descomposición de moléculas diatómicas, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, suele ser bastante lenta. ¿Sí? Bueno, tenemos también fenómenos, por ejemplo, como la estabilidad intrínseca de una especie. Digamos que es justamente eso, ¿no? Es una manera en la cual una especie desea mantenerse estable, ¿cierto? A este fenómeno, ¿sí?, que sufren este tipo de especies se les denomina desproporción. Tenemos aquí entonces un ejemplo de ello, de una especie que sufre desproporción, es al cobre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces aquí con estas especies? Pues que ella misma actúa como oxidante y como reductora. Entonces vemos que el cobre pasa de un estado de oxidación de más a cobre 0 y a cobre 2 más. Cuando sucede esto se le denomina desproporción. Al proceso contrario, cuando una especie tiene dos estados de oxidación y pasa a uno, se le denomina con proporción. ¿Sí? Ojo con estos conceptos, por favor, que también son bastantes usuales en la oxidorreducción. Nuevamente, desproporción, pasamos de un estado de oxidación a dos. Con proporción, pasamos de dos estados a uno solo. En cualquier caso, está produciendo fenómenos de oxidorreducción de una misma especie. Suele pasar. Y tenemos que analizar también al agua como oxidante, ¿de acuerdo? Y ahí prácticamente depende de la cantidad de protones que haya en el medio. Ya lo habíamos analizado esto en el caso anterior. ¿Okay? Tenemos aquí una tabla que nos muestra la clasificación de los metales de acuerdo con la facilidad con la que son oxidados por el agua. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso del aluminio, vemos que en agua y en medio ácido vamos a tener esta especie, como aluminio 3+. Medio neutro vamos a tener esta especie que ya habíamos analizado con oxígenos en el medio, como óxidos, y en medio básico prácticamente va a estar formando ya complejos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, sí que se ha producido una oxidación a aluminio. ¿Qué sucede aquí? Pues vemos que desde las casillas que están marcadas de color oscuro, que corresponden a sus respectivos elementos, ¿sí?, nos muestra un rango, ¿sí?, con valores menores a 0,823 volt, ya son oxidables incluso a un pH de 14 en condiciones normales. Estas se oxidan fácilmente por el agua. Tenemos especies como el hierro, el cobalto, el níquel, que tienen esta otra tonalidad. Miren, en voltajes de menos 0,823 a 0 son oxidables entre pH 0 y 14 también se puede oxidar. Y tenemos las especies que están aquí de color blanco, la casilla blanco, donde no se pueden oxidables
no son oxidables por el agua ni a pH en cero, en condiciones normales. Y si es que se producen, tienen que tener voltajes mayores a cero, ¿cierto? Entonces ya vemos aquí cómo va cambiando esto. Y esta es una clasificación que también nos puede ayudar a fines industriales, ¿de acuerdo? Para ir teniendo unas especies, viendo cuál se oxida, cuál se reduce, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, el agua ya habíamos visto cómo actúa de forma oxidante, ahí está la tabla de clasificación, pero también puede actuar como reductor, ¿de acuerdo? Aquí va a ser el proceso contrario, aquí tenemos potenciales pero en sentido de oxidación. Nuevamente, mismo concepto, valores positivos de potenciales o valores mayores de potenciales indica que esta especie se va a oxidar fácilmente. Entonces aquí, a un pH de 14, vemos que en el agua, a pH 14 va a actuar como reductor. ¿De acuerdo? En otras palabras, el poder reductor aumenta en medio básico. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en consideración también? Pues que especies como el cobalto 3 o el permanganato son inestables en agua en términos generales, ¿sí? Por la clasificación. Sin embargo, nosotros podemos realizar los análisis, ¿sí? Porque estas reacciones son lentas, ¿de acuerdo? El hecho de que se transfieran 4 electrones por cada molécula de oxígeno es bastante cantidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo que solo uno. Y por lo tanto, esto, a pesar de ser inestable, se lo puede utilizar para métodos analíticos. Tenemos que considerar todos estos aspectos. Y llegamos a una parte importante que es el rango de estabilidad redox. Aquí nosotros vamos a tener este diagrama y este cuadro en los ejes X y Y. En el eje de las X tenemos al pH y en el eje de las Y pues tenemos el voltaje. ¿Sí? Estas líneas que están consecutivas, representan a la zona bajo la cual actuaría el agua en términos generales. Y estas líneas entrecortadas van a representar a esos 0,6 volts adicional, donde también pueden actuar, pero ya con un potencial que nosotros estamos aplicando para alguna aplicación específica, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, máximo hasta acá les podemos alargar. Especies que estén por encima o semisistemas que estén por encima de este valor van a hacer o van a oxidar al agua. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, nuevamente, valores de voltaje por encima de este valor implican que va a ser u oxidan al agua. Valores que estén por debajo, en cambio, implican que van a ser oxidados por el agua, ¿de acuerdo? Y aquí hasta abajo implica que va a ser oxidado por el agua. A esto se le conoce como el rango de estabilidad redox. ¿De acuerdo? ¿Qué otra consideración tenemos que tomar aquí en cuenta? Pues que también va a haber oxígeno que va a estar disuelto en el agua, el oxígeno atmosférico. ¿De acuerdo? Entonces, este oxígeno también va a tener la posibilidad de oxidar a sustancias que estén en el medio acuoso. Específicamente a pHs, digamos que básicos. Y por lo tanto, este poder oxidante es significativo. Entonces usted va a tener, en algunos casos, generalmente en las prácticas, que evaporar, hacer hervir su solución para que todo ese oxígeno pues se vaya, ¿no es cierto? Se evapore. Es porque justamente eso ya no se puede despreciar, ese poder oxidante del oxígeno. ¿Sí? Y bueno, vemos aquí ya un ejemplo de esta aplicación en el caso de si hacemos los análisis comparativos, ¿no? ¿Qué pasa con el hierro? Aquí tenemos cada uno de sus potenciales, ¿no? El hierro, pasar de hierro 3 a hierro 2, se requiere 0,7 volts. Para pasar de hierro 2 a hierro 0, menos 0,44. Y de hierro 3 a hierro 0, menos 0,04. ¿Qué va a pasar en agua? Si hacemos el análisis, vemos que para pasar de hierro 0 a hierro 2 más, necesitamos un potencial de 0,44 volts, ¿cierto? Si nos remitimos a esto, este valor 0,44 está aquí, está en el rango bajo el cual trabaja el agua. Entonces, decimos que el agua es capaz de oxidar al hierro desde hierro 0 a hierro 2 más. Esto sí es capaz, pero ya si queremos pasar de hierro 2 más a hierro 3, pues ya no es posible,
Si se sale de ese rango, entonces vemos que ya no funciona. Ahí tendríamos que utilizar otros métodos para realizar esto. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de ver todo eso en esos términos. Ahora, tenemos diferentes diagramas ya en términos de potenciales y de números de oxidación. Uno de ellos es el diagrama de Latimer. Y prácticamente lo que hace es clasificar a las sustancias de acuerdo a su estado de oxidación y al medio bajo el cual se van a producir estas transiciones. Entonces, en medio ácido pasamos de cloro con un estado de oxidación de más 5 a 3, por ejemplo, con esta cantidad de voltaje. Y así sucesivamente, desde 7, desde 5 a 0, por ejemplo, necesitamos un voltaje de 1,468. Medio básico, vemos que son otras las condiciones, digamos que es menos el voltaje requerido. Y aquí, como ya les digo, depende de lo que usted quiera. De repente le interesa solamente dióxido de cloro, no sé, este anión o el cloro gas, ya depende de lo que industrialmente usted necesite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la principal utilidad? Pues facilitar la predicción de comportamiento redox de especies relacionadas de un elemento a partir de sus potenciales. Existen otros diagramas, como los diagramas de Frost, donde tenemos el número de oxidación en la parte, en el eje de las X y en el eje de las Y, pues el voltaje. ¿Cierto? Aquí está con puntos suspensivos. ¿Qué pasaría con esta especie en disolución básica y con la especie en disolución ácida? ¿Cierto? Pasamos de número de oxidación menos 2 a menos 1 y a 0, en el caso del oxígeno, ¿cierto? Y para el caso del manganeso, igual. ¿Cuál es el comportamiento? Obviamente aquí tenemos que multiplicar por el número de electrones que van a intervenir, ¿no? Para que dé este valor. Entonces, vemos aquí qué es lo que ocurriría con los estados de oxidación y el voltaje necesario. Nuevamente, para aplicaciones industriales. Y otro que es bastante interesante es el diagrama de Puble. Y aquí tenemos, digamos, esa relación con el diagrama de estabilidad del agua, ¿no es cierto? Digamos que aquí este es un poquito más adecuado, ¿no es cierto? Aquí está el rango bajo el cual actúa el agua. Habíamos dicho que especies que están por encima de este valor van a oxidar al agua y especies que estén por debajo van a hacer, o el agua es la que les va a oxidar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, permanganato va a oxidar al agua y el manganeso va a ser oxidado por el agua, ¿cierto? Ese es el, digamos, la conclusión a la que se lleva. Y así es como usted tiene que analizar. Caso usted quiera trabajar con este tipo de sustancias a nivel industrial, le interesa alguna especie específica, y estos son extracciones de elementos, ¿de acuerdo? Bueno, eso respecto a esta parte de oxidorreducción, es, como les indico, es bastante largo, ¿no? Es un curso, digamos que introductorio, pero para las personas que deseen conocer un poco más, hay libros y libros de esto, ya inclusive con las aplicaciones industriales, ¿de acuerdo? Igual, de cualquier manera, vamos a estudiar un poquito en la unidad número 4, ya solamente aplicaciones industriales, y sea de cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Listo, no sé si hay alguna pregunta de repente, chicos. ¿Alguna duda de repente? Ya les voy a subir igual el documento. Igual para que lo revisen, por favor. Para que lo chequen. Como les indico, bueno, hasta aquí sería este contenido de la unidad número 2. El día jueves ya empezamos con la unidad número 3, ya es un poquito más inorgánico, se podría decir, ya no es tan general. Bien. Y pues ya de eso y de la parte de complejos estaría más relacionado con las posibles prácticas que vamos a realizar. Listo. Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a quedar aquí. Ya está habilitado para que le chequen, ¿no? Desde el 25 minutos ya podían ver sus pruebas. Me confirma si ya lo revisaron o no pueden observarlo todavía en el aula virtual. Sí, profe, ya se pudo ver. Ya, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, por favor, estudien nuevamente para la prueba del lunes. Revisen por si acaso tienen alguna tareita complementaria y también para que
puedan estudiar un poco. Pero en principio es de esta información, ¿no? De lo que les estoy dando en clase, ejemplos semejantes a esto. Así que eso, chicos. Nos vemos entonces el día jueves y que les vaya bien. Que les vaya bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien.